Sí, sí, sí. Sí, aquí estoy ya. Ya le di transmitir. Son las 8. Aquí estoy. Dice 4. ¿Ya? ¿Ya empiezo? Bueno. Pues buenas noches. Es un gusto estar en el espacio de Yoica. Así que agradezco mucho a Arturo y a Jesús por la invitación. Y pues a ustedes por estar acá y compartir estas reflexiones y estas articulaciones que surgieron a partir de la clínica con pacientes orgánicamente comprometidos. Propongo que trabajemos de la siguiente manera. Voy a leer una presentación, son unas ideas, unos desarrollos que preparé y después sería interesante que intercambiemos. Entonces voy a empezar, estoy acá abriendo el documento eh, y veamos pues qué, qué les parece, ¿no? Acá las habilidades no se me dan mucho, entonces ahí está. Bueno, la presentación que preparé para esta ocasión la intitulé Las huellas sígnicas, derivaciones metapsicológicas de la noción conceptual del compromiso orgánico. Bueno, voy a empezar con un pequeño epígrafe que dice así. El cuerpo es signo, es indicio del otro, de un lazo, indicio de cultura. Este epígrafe relaciona tres trabajos previos. Uno que se llama Psicoanálisis y trastornos neurológicos en la niñez. Otro, un pequeño ensayo que se llama Subjetividad, trastorno y disfunción cerebral. Y el último trabajo que se llama Los asideros de la vida, que es un desarrollo de los trabajos anteriores en los que abordo una cuestión sobre el signo, el cuerpo y el lazo social, ¿no? Cuerpo, afecto y cultura. Bueno, y esta sería una articulación de estos tres trabajos. Bueno, empiezo. En la monografía crítica de 1891 intitulada La fascia, texto prepsicoanalítico que forma parte del basamento de la metapsicología, Freud esboza ahí algunos de los fundamentos dinámicos implicados en los procesos psíquicos que conservará implícitamente en la primera y la segunda tópicas. Algunas de las ideas contenidas en esa monografía las desarrollará más detalladamente en Proyecto de Psicología para Neurólogos. Para este desarrollo basta mencionar, por ejemplo, la relación del proceso unitario de percepción-asociación y su implicación en la asociación del objeto con la imagen sonora, la implicación de esta en la estructuración psíquica, la trascendencia de la salud somática para la experiencia sensible, así como la percepción, el impacto del trastorno orgánico en la subjetividad y los efectos inhibitorios en el desarrollo del niño, además de la secuela desorganizante ocasionada por los trastornos orgánicos cerebrales e igualmente
como componente inhibitorio y disfuncional en los procesos del pensamiento. Lo más significativo para el compromiso orgánico es la concomitancia entre la experiencia somática temprana y la capacidad de asociación para el despliegue de los afectos, el lenguaje y el pensamiento. Formulaciones ampliamente desplegadas en el proyecto. Estado de salud somática, relación temprana, investiduras narcisizantes, afecto y lenguaje serán los elementos estructurantes de los mecanismos incipientes de procesamiento de las vivencias de dolor y satisfacción. Tanto el texto sobre la fascia como el proyecto anticipan los conceptos pilares de la metapsicología, los principios del funcionamiento del aparato psíquico, así como las nociones del método psicoanalítico. Así que son dos textos muy importantes. En el conjunto de los trabajos de la protometapsicología, Freud aborda algunas problemáticas corporales, cuya configuración era la de una parálisis. En esos manuscritos encontramos análisis rigurosos que concluyen estableciendo la distinción de lo que proviene del cuerpo y lo que corresponde al psiquismo. Colige asimismo que la lógica en las parálisis motrices tendrá una conformación distinta cuando las causas son ocasionadas por lesiones del sistema nervioso que cuando se trate de síntomas conversivos. Subrayemos las dos líneas a considerar: la lesión de órgano y la disfunción de órgano, direcciones teóricas bien distinguidas en la obra freudiana. Podría plantearse que la bidireccionalidad apuntaría a procesos de subjetivación tan distanciados como disímbolos, o por el contrario, se tratará de procesos de estructuración cuya singularidad es extensiva a cualquier ser humano. La monografía sobre la fascia constituye un puente importante entre tratamiento psíquico, tratamiento del alma y el proyecto, pero en conjunto, los tres manuscritos constituyen la profundización de la relación de la experiencia sensible del cuerpo, el afecto y la vivencia subjetiva. Discurre, además, en las propiedades y los mecanismos mediante los cuales el aparato elabora los procesos psíquicos. Como noción conceptual, el compromiso orgánico manifiesta la imbricación protensiva de múltiples factores que confluyen en el devenir del sujeto. Cuerpo, función maternante, satisfacción de necesidades psíquicas y vitales, intercambios precoces del infante con el entorno actante y la cultura afectiva, es decir, la convergencia protensiva de la que resulta la singularidad subjetiva. De ahí que en el compromiso orgánico adquirido precozmente, digamos después del nacimiento o durante la infancia, convergen el daño de órgano, un trastorno neurológico, por ejemplo, una cardiopatía, una alteración genética, y una etapa estructurante del sujeto en ciernes y la función maternante frecuentemente afectada. Herida narcisísticamente, sufriente, cuando la condición orgánica del bebé amenaza la vida. Entonces, la noción conceptual plantea la relación forzosa entre el cuerpo, la psique y la cultura afectiva del entorno actante. En ese encuentro se presenta la vía que permite cancelar la plenitud tensiva. Es innecesario retomar las discusiones en torno a la suficiencia del dispositivo biológico en cuanto a que de ninguna manera es determinante para lograr la inserción social, ya que en el lenguaje se encuentra la apoyatura que permite el encuentro con la cultura. Como en cualquier otro sujeto, en el cuerpo del niño con discapacidades, las trazas de la cultura se manifiestan tangiblemente, haya logrado o no la estructuración del lenguaje, la especificidad de su condición
propicia que las manifestaciones de la cultura afectiva se expresen de manera menos sutil, dinámicamente más palpable. Los factores concurrentes en el compromiso orgánico son necesarios, pero sabemos que no son determinantes para producir un estado discapacitante, una psicosis, incluso un autismo. Por ello, la labor analítica con pacientes orgánicamente comprometidos nos proporciona material clínico importante que enriquece el estudio de las etapas tempranas del sujeto, además de algunos de los fundamentos implicados en la estructuración y el funcionamiento del psiquismo. La clínica con pacientes orgánicamente comprometidos nos exige considerar que aun cuando existe un trastorno orgánico, los aspectos constituyentes del psiquismo son los mismos que en los casos de salud orgánica. Es decir, múltiples inhibiciones pueden producirse, desvíos o alteraciones en el devenir del sujeto. No obstante, son frecuentes los efectos inhibitorios en el proceso de estructuración del psiquismo que produce un funcionamiento tangiblemente cercano a la psicosis, y esto lo sabemos, ¿no? La pertinencia de trabajar desde el psicoanálisis en torno a la idea de inevitabilidad de la psicosis o inevitabilidad psicótica en los pacientes orgánicamente comprometidos, cuando tiene específicamente padecimientos orgánicos como lesiones, disfunciones o fragilidades neurológicas, es absolutamente indispensable, ¿no? Hay que trabajar, repensar si es determinante un compromiso orgánico, la organicidad o no. Y bueno, esto porque conduce a otra problemática. Fundamentalmente es importante porque en el contexto de violencia actual, ¿no? Violencia íntima, familiar, social, y la violencia como componente de la cultura afectiva, es evidente el incremento de alteraciones tópicas que producen desconexión entre el cuerpo y el lenguaje, estimulando en niños y adolescentes la exacerbación de la crueldad, la impulsividad, la inmediatez, la búsqueda compulsiva de satisfactores, comportamientos de transgresión, con carencia, la represión de la agresividad, por ejemplo. También, ¿no?, percibimos cada vez más trastornos del pensamiento, estados agudos de angustia y hasta analgesia afectiva. Indudablemente, la cultura afectiva incide en la estructuración y la dinamización de la tópica, pues las representaciones iniciales que surgen de la transmisión del lenguaje como regulador de las acciones son representaciones compartidas con el adulto que ordena y establece las reglas de convivencia y acción en el entorno actante. O sea, que ordena, ¿no?, y regula las interacciones con los otros. Representaciones constituidas en la temprana infancia, consolidadas y resignificadas a la salida de la fase edípica. Jorge Vázquez Rizado, en la Universidad de Nuevo León, allá en Monterrey, hizo una investigación experimental basada en la semiótica de Peirce con distintas diadas, ¿no?, de madres, madres con sus infantes, con infantes de, no recuerdo si 13 meses, 12, 13 meses, por ahí, y en todas sus observaciones en la investigación concluyó que efectivamente esas representaciones
compartidas donde em, este, el niño deduce que el adulto va a hacer lo que él quiere que el adulto haga, lo conduce justamente a crear representaciones a partir de acciones compartidas. Esto quiere decir que a través de sus estudios se comprueba que la transmisión del código que va a regular las acciones mediante el lenguaje se constituyen antes de la fase edípica y corren y se van estructurando durante la primera infancia, en la etapa del prelenguaje, o sea, son muy tempranas. Bueno, vamos a pasar entonces a un tema que es interesante, que es la semiosis y los estados tensivos. En los últimos trabajos que desarrollé, el estudio se enfocó en analizar justamente el periodo de prelenguaje. En esa fase, que corresponde a la fase pregenital y cuya desciframiento, ¿no? Cuya función hermenéutica, digamos, en la fase del prelenguaje, está sostenida por la semiosis. No hay todavía una hermenéutica del lenguaje como tal, ¿no? Un bebé no comprende las ideas de las palabras, pero sí los afectos. Entonces, ¿cómo descifra y cómo se producen las articulaciones inaugurales en el bebé, ¿no? O sea, en el aparato en ciernes, que van a permitirle significar las experiencias vitales, las experiencias sensibles y discernirlas como experiencias de placer y de dolor y todas las derivaciones que resulten de eso, ¿no? Todas las derivaciones tanto emotivas como corporales. Entonces, vamos a ver esto. Dice, comencemos por decir que el cuerpo es signo porque muestra, es semiótica porque estimula la significación de algo que no está presente y es semántica porque establece la relación de la cosa y la palabra, que por efecto de la significación es susceptible de producir ampliación taxonómica del lenguaje, y diría Mauricio Beuchot, que entre el cuerpo y la palabra está la significación. El cuerpo acontece como un texto que contiene las inscripciones del deseo. Sentir literalmente es un signo de vida. Lanzarse tras la búsqueda de sentido de lo que el cuerpo muestra también es signo pulsional. La pulsión epistemofílica está edificada de igual manera en el cuerpo. Pulsión y deseo estimulando el deseo de saber. Y el deseo de saber no es una facultad de la salud orgánica. La semiosis psíquica es el componente complementario de la actividad unitaria de percepción, asociación, que es una actividad, un proceso que describe Freud tanto en el texto de la afasia como en el proyecto, y que yo agregaría significación. Entonces, es una actividad unitaria de percepción, asociación y significación. Bueno, del que depende el proceso de ligadura para lograr la simbolización de las experiencias subjetivas, que atenúa además el potencial traumático de las vivencias que impactan la vida del niño. En la etapa originaria y por acción de las investiduras libidinizantes, la semiosis, función de significación, interviene en la constitución de las articulaciones inaugurales que permiten discernir y procesar las vivencias presentes y futuras, de placer y dolor, de confort y displacer, y todas sus derivaciones, tanto emotivas como corporales. Sentir, decíamos, literalmente es un signo de vida.
Puede eludirse, incluso desear experimentar levemente las sensaciones y más todavía buscar la anestesia sensitiva cuando sentir resulta insoportable. Pero un simple roce sensible puede ser vital para el niño. Un simple roce que provoque una sensación perceptible es capaz de provocar una experiencia afectiva. Una tenue sensación podría, por ejemplo, desencadenar un estado de angustia o un estado de alegría. Por tanto, sentir es una experiencia vital. Imaginemos, por ejemplo, a un bebé que no emite señal alguna. Les vamos a imaginar una viñeta, un caso construido de muchos casos, ¿no? Vamos a ver. Imaginemos entonces a un bebé que no emite señal alguna. Yo les pido que hagan este ejercicio, ¿no? Pensemos que no manifiesta ningún signo que permita descifrar cuál es su condición, cuáles las necesidades apremiantes para garantizar la sobrevivencia. Cualquiera de nosotros estaría frente a una situación límite, un exceso que rebasa, un estado de emergencia que resulta de una ausencia absoluta de indicios de urgencia vital. Es decir, sería una ausencia absoluta de signos vitales. Al contrario, el exceso de tensión, que sería el opuesto, y su correlato, la expresión de malestar, es un exhorto al semejante. En el otro caso que estamos construyendo, imaginando, ahí no hay expresión de malestar, ni hay expresión de necesidad. Entonces, el malestar es la apuesta vital, es el exhorto. La ausencia de signos de necesidad sería la señal de situación extrema, es decir, la ausencia de signos es un signo. Y ese signo exhorta al semejante. El grito y el llanto, por otro lado, cumplirían su función. Pensemos en ese estado como condición originaria. Supongamos, continuando nuestro caso imaginario, supongamos que los 3 primeros meses de vida transcurren en completo silencio, en inmovilidad absoluta, sin llanto y sin manifestación alguna de necesidad. Pensemos que succionar y tomar la ingesta de leche forzada por la madre le impone tal esfuerzo a ese bebé que lo sumerge extenuado en un prolongado sueño después de unos cuantos sorbos. Que es necesario moverlo constantemente para estimularlo y confirmar que su integridad física no está en riesgo, es decir, que vive. Podemos suponer que no hay signos de ruptura ni recuperación homeostásica. Dicho de otro modo, no hay registro de dolor ni de satisfacción. La consecuencia de esa condición a largo plazo es que el lenguaje aparece tardíamente y una vez adquirido, las fallas en la estructura profunda le dificultan a ese ahora niño comunicar con claridad las ideas, ¿no? Existe una viscosidad, una diferencia no plenamente establecida entre sujeto y objeto. Por el contrario, la experiencia del exceso tensivo es fundamental para el origen del aparato psíquico. La ausencia o la insuficiencia de tensión no permite que haya sensación de excitación que facilite las inscripciones némicas y las sinápticas originarias, porque sabemos que las inscripciones némicas, ¿no?, y las huellas sinápticas se organizan simultáneamente, según el mismo Freud plantea en el proyecto. Ciertos fenómenos clínicos sugieren esa carencia, por decirlo de algún modo, que a su vez secundariamente produce una inhibición en el desarrollo neuromotor. Podríamos pensar en el estado de insuficiencia tensiva, como en el caso escrito, semejante a un estado inerte
en un organismo vivo, lo cual es una situación muy complicada. Por supuesto que en ese relato, ¿no?, que acabo de hacer, se trata de un caso extremo, pero existen, y la insuficiencia atensiva que produce una ausencia de señales de pérdida homeostásica es el indicio que activa en el semejante la acción que resguarda la sobrevivencia psíquica y física del pequeño sujeto en ciernes. Ni más ni menos que el deseo puesto en juego. Es decir, el signo, o sea, la ausencia o insuficiencia de signos vitales de necesidad y de exhorto, ¿no?, activa también el deseo, pone a jugar el deseo. Así que lo energético no es determinante en sí mismo, aunque sí influyente en el acontecer del ser. ¿De qué manera? Greimas y Fontanil parten de la importancia de los vaivenes de la atención somática, de su exceso y su rebajamiento, de su constancia o sus periodos de ruptura para la posible articulación, es decir, de la posibilidad de que esos estados devengan signos a ser descifrados primero y representados después. Es decir, ahí empezarían a gestarse estas huellas, que yo llamo huellas sígnicas. Quiere decir que lo sensitivo es previo al pensamiento y este es el pensamiento anterior al lenguaje. Entonces, la hilación sería lo sensible, el pensamiento, el lenguaje. Las interrupciones en la atención somática introducen la contingencia para establecer las oposiciones originarias de presencia y ausencia, de excitación y calma que han de encadenarse paulatinamente para ser articulados finalmente con el lenguaje. Presencia y ausencia sensitiva como oposiciones serán los precedentes de la presencia y la ausencia del objeto y ulteriormente la oposición primordial yo, no yo. Para Jacques Fontanil, la sensación y la percepción son los que permiten que la significación tome forma. Significación originaria sobre la que se articularán los subsecuentes discernimientos. Metafóricamente podríamos describirla como la cuna de la hermenéutica del sujeto. A esto se debe que sensación y percepción estén presentes en el discurso. Lo tensivo somático implicado en las propiedades implícitas en la discursiva subjetiva. Y eso, pues, el análisis y el discurso, ¿no?, del paciente, pues, muestra estos vaivenes, estos cambios, ¿no?, en el tono del afecto. El soma hace las veces de zona sensitiva, que ulteriormente como una zona percipiente, pero es el soma íntegramente, será la frontera entre el endógeno y lo externo, universos macrosemióticos, como lo define Fontanil. Pensar el cuerpo como un soporte somático necesario para la semiosis no significa que debamos reducirlo a su estado somático, a su estatuto somático. Tengamos presente que Freud describe el surgimiento del cuerpo erógeno por la alteración que introduce la sexualidad en el funcionamiento orgánico. Palabras más, palabras menos, describe el funcionamiento del cuerpo erógeno semejante al funcionamiento del órgano genital. Y bueno, ¿cómo traduciríamos acá? Desde esta perspectiva, digamos, pensándolo así, la disfunción cerebral posibilita discernir al trastorno, o sea, el trastorno orgánico, a la lesión de órgano, la disfunción como formación de compromiso narcisista, es decir, una alteración del cuerpo a partir de lo vincular durante el narcisismo primario, y también las alteraciones neurológicas como formaciones de compromiso efecto de lo reprimido.
El soma quedará como telón de fondo, aportando aquello relacionado con las necesidades básicas y, por supuesto, actuando el costado que hace frontera con lo psíquico, conjunción en la que manifiesta la pulsión. En términos psicoanalíticos, el estado tensivo se refiere a la pulsión, a su exceso y al posible quebrantamiento de ese flujo que origina la discriminación de los estados de excitación endógena. En otro sentido, se refiere a la tensión que producen las experiencias subjetivas. Semejante a otras acciones psíquicas, solo quería entonces nada más puntualizar que aquí no se está planteando que el cuerpo solamente soma, sino que las experiencias sensibles originarias quedan como una matriz, con lo que va a devenir eso que se denomina como el lenguaje del cuerpo, ¿no? Que tiene otra lógica. Semejante a otras acciones psíquicas, la estructuración de la semiosis originaria depende de la función hermenéutico-narcisizante del semejante. Para ello es indispensable que el adulto sea capaz de descifrar los estados tensivos y clausure las vivencias dolorosas y displacenteras para que se constituyan las articulaciones semióticas originales que, como huellas sígnicas, constituirán el material mnémico, favoreciendo el desciframiento de las experiencias subjetivas subsecuentes del niño. ¿Por qué planteo esto? Porque durante la infancia y específicamente en el periodo de lactancia, ¿no?, de bebé, no hay yo, hay cuerpo. Y ese cuerpo recibe y se hace cargo de las vivencias. Entonces, eso queda, eh, digamos, oculto, por decirlo de alguna manera, oculto en el funcionamiento del aparato psíquico. El cuerpo está activo, es afectado, es sensible, percipiente, pero es el funcionamiento originario, ¿no? Esos estados tensivos, como los denominan Greimas y Fontanil en su semiótica de las pasiones, fuerzan la articulación, es decir, a que esos estados tensivos logren, apoyados por la significación, enlazarse al lenguaje para que el devenir del ser se sostenga. Esto querría decir extensivamente que los estados de tensión son recurrentes durante toda la vida. Justamente ahí reside su carácter estructurante. En los estados de desequilibrio ocasionados por las inevitables crisis vitales, concurren espacio y tiempo, es decir, el carácter protensivo, forzando al sujeto no a la adaptación, sino a construir recursos que le permitan recuperar el equilibrio perdido y sostener en esa operación su continuo devenir. Si podemos hablar de los estados tensivos, digamos, decirlo de otra manera, los estados afectivos. Desde esta perspectiva, lo tensivo, que podemos denominar también como lo sensible, es la contribución del cuerpo para la significación. El cuerpo es la frontera viva que entra como apoyatura para dar contingencia a la experiencia justo donde el sujeto se encuentra rebasado. Pensemos en los hechos fácticos que impactan la vida de las personas. Pensemos ahora en la circunstancia actual. Y bueno, aquello que nos rebasa y que no podemos integrar, ahí entra el cuerpo, ¿no? Pero no porque nos lo propongamos, porque el cuerpo es afectado, ¿no? Somos afectados por las crisis vitales, por lo vital. La problemática subjetiva y el funcionamiento mental, volviendo, ¿no?, de los pacientes con trastornos y disfunciones cerebrales, enriquece la reflexión en torno a dos principios: que la tendencia del psiquismo a la síntesis está sostenida por la función semiótica suficientemente investida durante la fase del narcisismo primario,
y que no existe carencia absoluta de representaciones, pues en las etapas tempranas, a pesar de no haber condiciones óptimas de salud en el infante, se alcanza una organización mínima indispensable a partir de las acciones compartidas con la función maternante y las interacciones precoces del niño con su entorno. Situación no exclusiva del niño orgánicamente comprometido y sí extensiva a todo infante. Es decir, en esta presentación salimos del campo de la clínica del compromiso orgánico y hablamos de la clínica en general. Originariamente, la prematurez humana traza las condiciones sobre las cuales se delinean articulaciones únicas que darán cauce a la singularidad del sujeto, imbricaciones subjetivas que entraman el signo, el cuerpo y el lazo social. Signo referido a la experiencia sensible estimulada por la cultura afectiva, cuerpo imbricado en diferentes niveles de orden mental y el lazo social urdido al interior de una mónada conformada por un psiquismo que descifra las vivencias a dos cuerpos. Signo, cuerpo y lazo social enlazados desde los orígenes serán los asideros en los que se establece la mismidad y la pertenencia social. El intercambio interpretativo precoz propiciado por los continuos contactos del niño con quienes se establece una relación cercana, enmarcada en el contexto social en el que adviene al mundo, contribuye a la estructuración del estilo subjetivo hermenéutico, a partir del cual descifrará las experiencias intrasubjetivas, intersubjetivas y transsubjetivas. Los continuos desciframientos maternantes posibilitan construir una relación que facilita las traducciones de los estímulos del mundo que excitan las experiencias sensitivas. Literalmente se establece un interjuego subjetivo e interpretativo sensible, cuerpo a cuerpo, digamos. El desciframiento se construye en el seno de la mónada originaria y se extiende más allá cuando las circunstancias satisfactorias permiten el establecimiento de lazos sociales ampliados con quienes conforman el grupo social del que el niño forma parte. Así que el estilo hermenéutico a través del cual se constituye la significación estructura el sentido y la intención de los intercambios del niño con el entorno, que estará determinado por la cultura afectiva de ese entorno actante. En el devenir del sujeto corren paralelamente la potencialidad y la protensividad. La primera referida al acontecer del objeto y la segunda a la constitución del sujeto. Pensémoslo a la manera de dos campos en constante intercambio, vivos, activos. Discurramos ese intercambio desde la perspectiva diacrónica, implicando los periodos sincrónicos constitutivos del sujeto. Pensemos en un progreso en el que se transita del estado de indiferenciación al estado de diferenciación del sujeto y el objeto, y del sujeto entorno. Delimitación encarnada en el cuerpo que, como frontera viva y sensible, es una frontera percipiente. Esto nos conduce a formular que el cuerpo, entonces, decíamos, es signo, es semántica y es semiótica. Por tanto, la significación literalmente toma cuerpo, y este, incuestionablemente, es lenguaje. Sobra decir que el soma tiene su lógica funcional, pero dicha funcionalidad queda trastocada por los actos de humanización deseante y el reconocimiento del otro humano, del otro con mayúscula. Dicho así, y retomando el caso supuesto, estamos obligados a plantear que el factor energético no es suficiente para que potencialmente el sujeto se constituya. Se requieren diversos aspectos que deben concurrir, sincronizarse en los momentos tempranos del niño, que fortalecerán el acontecer de la subjetividad, la existencia del ser en el mundo. Se requiere como condición el entramado, decíamos, potencialidad y protensividad. Uno se refiere a que algo, el objeto, sea accesible en potencia para el sujeto en ciernes,
y el segundo da cuenta del interjuego espacio y tiempo sincronizado con las vivencias que estimularán los instantes decisivos de constitución del sujeto. Ontológicamente se refiere a las etapas estructurantes del psiquismo, en el que palmariamente coinciden los periodos críticos de desarrollo en las etapas libidinales. Reiteremos, la experiencia del exceso tensivo es fundamental para el origen del aparato psíquico. La ausencia o la insuficiencia, de tensión no permite que haya sensación de excitación que facilite las inscripciones mnémicas y sinápticas, ¿no? Pero originarias. Estamos ya casi al final, ¿no? Decimos. La atribución de significación o de sentido, producto de la semiosis psíquica, origina una posición subjetiva novedosa respecto de una experiencia vivida, recordada o fantaseada, y de los signos que aparecen en el cuerpo, pues se crea una nueva relación semántica y semiótica del cuerpo y la subjetividad. ¿Qué significa esto? En principio, que el cuerpo se expresa con un lenguaje propio. Eso le llamamos el lenguaje del cuerpo, que a modo de tentativas intenta provocar una experiencia subjetiva, que se produzcan enlaces preconscientes de algo que bien puede ser de carácter inconsciente y por efecto de la censura aparece corporalmente, o bien tratarse de una experiencia que expulsa al sujeto fuera del lenguaje y que rebasa la capacidad del aparato para simbolizar, integrar vivencias disruptivas potencialmente traumáticas. Motiven Yakar ha trabajado mucho este tema, ¿no? Es muy interesante. El cuerpo provee contingencia a la experiencia, demarcando referencia y sentido para que se integre como representación a la tópica. Y de esta forma se creen nuevas representaciones, diríamos, representaciones, nuevas síntesis, emociones psíquicas en las que se asocian representaciones con estados afectivos, dinamizando las redes significantes al interior de los sistemas. Concretamente, que la mente logre descifrar, significar e integrar una nueva experiencia. En esta presentación, y ya estoy prácticamente terminando con esto, en esta presentación se plantea como tesis que la relación del cuerpo y la subjetividad se consigue a través de signos y su significación. El cuerpo, aún esté orgánicamente comprometido, es un signo que apela por la significación. Y entonces, ¿qué es un signo? El signo es algo que actúa como un estímulo, pues nos hace pensar en otro algo. Es signo lo que representa a otra cosa diferente de sí mismo y hace sus veces ante la facultad cognitiva. El cuerpo, signo. El cuerpo es signo. ¿Es signo de qué? Iniciamos diciendo que es indicio del otro, de un lazo, indicio de cultura. El cuerpo acontece como un texto que contiene las inscripciones del deseo. Y termino con una cita de David Le Breton. La cultura afectiva brinda esquemas de experiencia y acción sobre las cuales el individuo borda su conducta, según su historia personal, su estilo y sobre todo su evaluación de la situación. La emoción sentida en el cuerpo traduce la significación dada por el individuo a las circunstancias que repercuten en él. Los signos en el cuerpo muestran, agrega, la parte fundadora del otro en la relación que todo hombre mantiene con el mundo y particularmente en la manera en que el cuerpo está socialmente construido. Bueno, al fin, ¿no? Después de una lectura
muy larga. Bueno, este, no sé si allá tengan algún comentario, algo que quisieran compartir. Eh, ¿Alguna pregunta? Ah, cultura afectiva, sí, ¿verdad? Y la relación, dice Mercedes Sánchez, la cultura afectiva, y sí, la, a veces, bueno, y hay trabajos que vinculan problemáticas del cuerpo y la cultura o la antropología de las emociones. Cuando hay trastornos orgánicos, también están eh, construidos, ¿no? Estamos, digamos, impactados y tenemos incorporados la cultura afectiva. Muchas gracias, Alejandra. Este, Buenas noches, Alejandro Rodríguez Fuentes. Mm. Alejandra, ¿qué tal? Dice Omar Vázquez, el cuerpo es una semiótica, un código, un sistema de sentido, es significante. Puede entrar en relación con otros sistemas semióticos. Sí, claro, por supuesto. Alejandra Aguirre dice, el signo es también representante. Mm, sí, por supuesto, también, también. Saludos a... Sí, es Elisa Herrera. Sí, es un tema complejo que hay que pensar. Generalmente lo que bueno, uno encuentra son formulaciones de la discapacidad. Bueno, ahora se ha ampliado mucho, ¿no? Los desarrollos muy interesantes. Por ejemplo, la problemática de las llamadas capacidades diferentes, que nos llamamos la discapacidad, ha abierto la discusión, entre otros, por ejemplo, a la importancia de la inserción genuina social, a modos de subjetivación, todo este tema, por ejemplo, de lo jurídico, que más o menos también lo he trabajado. eh, si son sujetos, este, digamos, que pueden hacerse, pues, son imputables o no, si necesitan asistencia o no. Es decir, ha abierto una cantidad de temáticas y problemáticas muy interesantes. A mí me parece que si tratamos de pensar ciertas problemáticas de los pacientes orgánicamente o de la clínica del paciente orgánicamente comprometido, del compromiso orgánico, con la misma lógica que pensamos otras problemáticas, podemos profundizar en cuestiones metapsicológicas muy importantes. Por ejemplo, esto que les he compartido hoy y que agradezco lo hayan escuchado, pues, y que a algunos les resulte interesante, pues son cuestiones metapsicológicas que son importantes y importante pensarlas. Por ejemplo, un tema que ahora
creo que hay que trabajar, que es el tema de la violencia y cómo es que el cuerpo en estos entornos insatisfactorios para el niño, cómo modulan y afectan las funciones, ciertas funciones, por ejemplo, hasta neurológicas. Hay que pensarlo ahí y, por ejemplo, pensar no solamente desde el punto de vista de la identificación, sino qué pasa cuando en estos entornos, por ejemplo, la violencia está normalizada, qué distorsiones produce, eh, cómo afecta al cuerpo, qué inhibiciones. Creo que es interesante, ¿eh? Y las profundizaciones metapsicológicas de la clínica, de este tipo de clínica, ayuda mucho para pensar los efectos en el cuerpo y fenómenos que estamos viendo, por ejemplo, el bullying o la inescrupulosidad en los niños o en los adolescentes. Creo que son problemáticas muy interesantes que se pueden abordar desde esta perspectiva. Gracias, Andrea, Liliana. Eh, sí, Alejandra, muchas gracias, ¿eh? No, es un tema muy amplio. Realmente tuve cierta dificultad para hacer una síntesis, porque hay muchas líneas ahí. Una que lamenté mucho, pues cortar fue todo el tema de la relación con el entorno actante, qué es el entorno actante y cómo actúa en el cuerpo del niño. Sí, Karina, muchas gracias. Bueno, José Octavio Reza pregunta que en términos generales, ¿cómo es la clínica? Mi clínica, ¿no? Con niños con daño neurológico. Bueno, dependiendo. Creo que lo más importante es saber qué es lo que está, qué tipo de daño es. Por ejemplo, si es un ejemplo, digamos, en un niño que, que está, que tiene afectada o dañada la función de integración, pues es alguien que podrá analizar, tener las partes y va a tener dificultad para integrar. Entonces, el compromiso orgánico de este tipo lo que hace es introducir, o sea, inhibir la síntesis de las percepciones. Entonces, es, por decir así, una dificultad para esto, para realizar síntesis psíquicas y va a tender a la disociación. Neurológicamente se va a imponer una disociación. Entonces hay que trabajar psíquicamente para que haya estas integraciones, para disminuir el potencial disociante de la incidencia del compromiso orgánico. Por decirte algo, este, José Octavio, recuerdo un ejemplo, ¿no? Un niño con muchos focos epilépticos de pequeños, pero una afección específica en el área del lenguaje. Entonces, tenía una afasia y de ahí un estado autistizante como defensa a los 3 años y bueno, hemos trabajado muchos años. Pero alrededor de los 8 o 9 años el niño se inquietaba mucho y yo trataba, así, porque se trabaja mucho con lo sensible, un poco como lo plantea Ferenczi, ¿ves? Como tiene que haber un intercambio y una sensibilidad muy,
muy sutil, muy presente, ¿no? Es decir, nuestro propio cuerpo como referencia. Y entonces, en una ocasión, este niño pregunta, ¿qué es lágrima? Es un ejemplo bellísimo que yo lo he citado muchas veces. ¿Qué es lágrima? Me pregunta. Y entonces le explico que lágrima son esas gotitas que salen de los ojos cuando se está triste o hay dolor o le pasa algo feo. Y entonces el niño repite, ¿qué es lágrima? Le doy la misma explicación. Y el niño estaba como, no alcanzaba a descifrar. Y entonces me vuelve a preguntar y yo le respondo, ¿qué es lágrima? El niño empieza a llorar y me dice, Pati, estoy triste. Entonces, estaba la experiencia sensible, estaba la emoción, pero no podía conectar la palabra. Entonces, lo que hacemos es conectar. Es un ejemplo muy pequeño. Trabajo mucho con los niños pequeñitos, he trabajado mucho con música, con cantos, y si se requiere mucha más actividad, mucho más lúdico, todas las expresiones del niño, todas, el llanto, los gestos, eh, los contactos, los silencios, si va al baño, si se orina, todo eso es interpretable como un texto, es un texto abierto. Eh, Muchas gracias, Nancy. No tengo, Raúl, registro de análisis con, con niños sordomudos. Tengo como proyecto aprender el lenguaje de señas y poder trabajar. Sí, soy sorda, digamos. He trabajado, no tiene nada que ver, con niños, hasta con triates, por ejemplo, al mismo tiempo, triates, donde hay mutismo electivo y tres al mismo tiempo, ¿no? Tres, pero uno, quien requería el tratamiento, pero no he trabajado con sordomudos, he trabajado con niños afásicos, he atendido con niños con síndrome de Turner, con síndromes diferentes, niños que tienen debilidad visual, con trastornos neurológicos de mucho tipo, con discapacidad intelectual también, con problemáticas mixtas, es decir, con estados psicóticos. Algo que he pensado mucho, yo me he dado cuenta con muchos casos que han llegado conmigo, los han derivado con diagnósticos de psicosis infantil. No hay psicosis infantil, son estados, son organizaciones. No hay una estructura, tenemos que trabajar, y a veces la estructura se logra constituir, pues, a los 12, 15 años, ¿no? Porque el compromiso orgánico lo que hace es inhibir el proceso de estructuración. Creo que hay que repensar la psicosis en el caso del retardo y en el caso de la discapacidad, discapacidades distintas. Dice Sirlen que trabajar con niños con condiciones es complicado intervenir, también es necesario trabajar esos pacientes con neurólogos y quizás medicación farmacológica, sí, en algunos casos sí, y además con neurolingüistas y con maestros de educación especial o con rehabilitadores también. Omar Vázquez dice, despierta muy profundas inquietudes el cuerpo como signo. ¿Podría ser una breve relación con el estriado del espejo? Hay ahí una semiótica. Y sí, por supuesto.
por supuesto. Em, lo, Tengo documentado un, un caso clínico muy interesante de una niña de casi 14 años, que justo con una discapacidad intelectual y además una desmemoria, diría yo así, ¿no? Una desmemoriada. Lo que alcanzaba a avanzar y a organizar en la terapia neuropsicológica con excelente neuropsicóloga, cuando llegaba a su salón de clase lo había perdido. Lo que aprendía en el salón de clase e iba a la terapia, lo perdía, es decir, no memorizaba. Y trabajamos un tiempo y después de un tiempo me di cuenta que no había figura humana organizada, así, era muy primitiva, eran como redondeles con colores nada más, y entonces empezamos a trabajar y trabajar y trabajar bueno, con muchas formas, ¿no? Digamos, ir trabajando la diferenciación, y en algún momento trabajamos con el espejo, con un espejo tal cual. Entonces se trata de una niña, una adolescente con discapacidad intelectual. Y entonces, cuando ella se mira al espejo y me miraba en el espejo como si fuera una pequeñita, me decía, ese eres tú, Patricia. Y yo le decía, y ese eres tú. Pero ese eres tú, ese eres tú. Y entonces fue un júbilo impresionante de esta chica, casi a los 14 años, descubrirse en el espejo. Claro, un caso muy complicado, con separaciones traumáticas por enfermedad materna, una enfermedad muy grave, y una historia complicada los primeros años de vida. Y casi a los 14 años, cuando se descubre en el espejo, y además la relación entre nosotras, ¿no? Empezó a memorizar, se organizó la memoria. Es decir, que la etapa del narcisismo primario está prolongada hasta los casi 14 años. No importa si, o sea, para mí es muy importante que no parto de lo patológico, ¿no? Yo voy ahí y trabajamos. Lo importante es que los chicos salgan de ese estado, y lo que yo aprendo, y algo que es genuino en mí, es que yo la paso muy bien. Debe ser mi síntoma. Yo la paso muy bien, me gusta mucho, y algo que es indispensable es construir un campo de comunicación mutua, un entorno, un espacio. En ese caso, esta chica aprendió a leer y escribir y empezó a dibujar, y era maravilloso. Y es además la portada del libro de trastornos, es ese dibujo. Fue una experiencia. Por eso yo pienso que el júbilo en el estadio del espejo no solamente es del bebé, es del adulto, es de quien acompaña, ¿no? Por supuesto que, y me quedé pensando, claro que hay una semiótica, pero además hay signos. La desmemoria era un signo. Había algo que no estaba constituido. Las sí. Muchas gracias, Miguel Arispe. Como siempre, un placer. Gracias, Alejandra, muchas gracias. El cuerpo como espacio, por momentos a decodificar. Beuchot menciona a Peirce, y donde dice que el signo, nos dice Roberto Alejandre, donde dice que el signo es lo que representa otra cosa diferente de sí mismo, el acto de significación se realiza con una entidad intermediaria entre la cosa y la palabra. Esa parte se da en la mente, palabras más, palabras menos. Gracias, Roberto. Y Raúl Germanota dice, algo que pensar en estas situaciones como síntomas de los padres, más que el propio sujeto.
hasta dónde deja de ser un síntoma para tomar su posición como sujeto. Raúl, ¿se refiere usted al... Es que no eh, está pensando como en estas disfunciones, Raúl? Porque por supuesto que también, si la tesis es que el signo es cuerpo, pero es indicio de un otro y del otro, de la relación con el otro y de la cultura, en el contexto de la cultura, pues sí, por supuesto. Ah, sí. Eh, José Octavio Reza, invite más que trabajen con niños con necesidades educativas espaciales. Sí, José Octavio, estoy de acuerdo, con usted. Sí, 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 necesitamos mucho, ¿no? E insisto, José Octavio, es importante trabajar metapsicológicamente, si no culpabilizar a los padres. Como yo digo ahí, bueno, cada caso es único, pero yo lo que me he encontrado más bien son narcisismos heridos, familias sufrientes, niños sufrientes, y además culpabilizar a los padres. ¿A qué padres se culpabiliza? ¿No? Entonces, pues sí, es mucho para pensar. Eh, Espero no sea mucha molestia en donde leer tus escritos. Muchas gracias, José Octavio. Bueno, con los compañeros de Yoica, ya me hice compañera de Yoica, pues ahí tienen mis datos, José Antonio, o en el Facebook también podemos ahí este, compartir e intercambiar la información. Bueno, pues no sé si haya más, algo más. Si no hay más, y si Arturo, terminamos, entonces. Ay, Pablo, ¿qué tal, Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y pues a mí también me alegra que estés bien, Y pues, que todos estemos bien. Un abrazo también para ti. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos ya? Si no hay más. Vamos a ver, porque soy muy... Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Barros. Muchas gracias, Muchas gracias, Araceli, compañera del círculo. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Karina, gracias. Abrazos también para ti. Gracias a Joica, por supuesto. Alejandra, para poder profundizar, sí, yo espero que sí. Muchas gracias a Arturo, a Jesús. Muy lindo estar acá y muy lindo compartir con todos y gracias por sus felicitaciones. Y pues ya, creo que ya. Bueno, un gusto. Que estén muy bien, que gocen de salud. Hasta luego.